El tema 7 es el de mantenimiento de la posición y localización. Lo vamos a dividir en 4 apartados, que no veremos todos, por lo menos no en profundidad, no lo que lo habríamos visto en condiciones normales. Una introducción, voy a hablar luego de la estimación de la posición a partir de hitos simples, lo que sería el filtrado recursivo y localización global, y estos 2 apartados son posiblemente los que no veamos, o simplemente os comento muy brevemente alguna idea general, ¿vale? Bueno, empezamos con la introducción. Hemos visto en el tema anterior que en las arquitecturas híbridas, en la Aura, por ejemplo, había un sistema de cartografía que se llamaba, que en el fondo lo que hace es determinar la posición en donde se encuentra el robot basado en ¿qué? Pues basado en la información inicial que tenga y que me proporcionan los sensores, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque en muchas aplicaciones, no en todas, no en todas, por eso digo en muchas, ¿vale? Es decir, hay aplicaciones en lo que no es necesario, pues es necesario conocer dónde se encuentra el robot, ya sea de manera continua o cuando ocurre algún tipo de evento, ¿vale? Es decir, fijaros que nosotros, en nuestra aplicación, sería una aplicación en la cual necesitamos conocer dónde se encuentra nuestro robot, pero no de forma continua, sino cuando ocurre algún tipo de evento, ¿vale? Estaríamos en esa situación. ¿En qué evento? Pues en el evento en el cual yo he detectado un obstáculo y lo consigo superar. En ese momento yo tengo que irme a mi sistema cartográfico y decirle, oye, ¿dónde estoy? ¿Vale? Sin embargo, nosotros estamos utilizando solamente la información de la odometría, estamos haciendo una navegación estimada y bueno, estamos suponiendo que bueno, que las distancias que estamos recorriendo, aunque haya errores, y de hecho muchos me lo habéis dicho, oye, que cuando llego a la boca del laberinto, al inicio del laberinto, el ángulo no es exactamente el mismo que yo quiero que tenga, y a los que me habéis preguntado, pues he dicho, bueno, no os preocupéis, eso se corregirá ya en la entrada del laberinto, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, no siempre es así. En muchas situaciones es necesario conocer los valores de posición y orientación de forma más exacta. Podemos distinguir 2 tipos de localización, lo que se llama localización fuerte o localización débil. La fuerte implica la estimación de la localización, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, eso ya depende de la aplicación, con respecto a algún sistema de referencia global, ¿vale? Nosotros fijaros que en principio necesitaríamos una localización fuerte. Y la localización débil implica básicamente saber si la ubicación actual ha sido visitada anteriormente. Y eso es un tipo de localización muy importante en muchas aplicaciones, sobre todo en aplicaciones complejas, porque si yo cojo y sé si he estado en una habitación, por ejemplo, anteriormente, pues puedo utilizar la información que previamente haya tenido de esa habitación, ¿vale? Entonces, ese tipo de localización se llama localización débil y normalmente es una localización que es un paso previo para hacer precisamente el paso, la determinación de la localización fuerte, ¿vale? Es decir, normalmente no es una localización que se aísle y que de ahí podría ser, pero no es lo habitual, sino que es un primer paso para luego hacer una localización fuerte de nuestro. Obviamente, entre ambos extremos, pues podemos tener un conjunto de localizaciones intermedias, ¿vale? Si nosotros partimos de una estimación aproximada del robot, ¿vale? Basada en odometría y navegación estima. Tenemos un mapa del entorno y tenemos un conjunto suficiente de sensores, podemos mantener una estimación continua de la ubicación del robot con respecto al mapa, ¿vale? Esa es la idea nuclear, ¿vale? Si hacemos esto, es decir, si nosotros partimos de un conocimiento previo de la estimación del robot y utilizamos los sensores y el mapa del entorno para determinar con menos error
a la posición de nuestro robot, lo que estamos haciendo es haciendo una localización o una estimación de la pose o posicionamiento de nuestro robot, ¿vale? Nosotros, básicamente, desde este punto de vista, desde esta definición, no estamos haciendo localización, ¿vale? Estamos haciendo navegación estima, ¿vale? Y estamos suponiendo que los errores en nuestra aplicación son admisibles, ¿de acuerdo? Bueno, desde un punto de vista más formal, esta estimación aproximada de la posición se puede definir matemáticamente como una probabilidad, ¿vale? Normalmente lo que se hace es que si yo estoy en un mapa, por ejemplo, y tengo este mapa, está discretizado, ¿vale? Y hacemos navegación estima. Nosotros nos vamos moviendo por odometría. Cuando llegamos aquí, por ejemplo, no decimos que estamos de forma exacta aquí, sino que asociamos una probabilidad, por ejemplo, al entorno al que me encuentro. Y decimos que nuestra probabilidad, por ejemplo, por decir un número, aquí es del... A ver, por ejemplo, sería de, imaginaros, del 50% y esto sería pues del 50 entre 9, ¿vale? Imaginaros ese caso. Entonces, esa probabilidad que determinamos, ¿vale? Es un poco la estimación que nosotros hacemos de la posición en donde nos encontramos, ¿vale? Y por eso lo definimos como una PDQ, ¿vale? Podemos decir aquí, por ejemplo, como digo, que está la probabilidad 50 y esto es 50 entre 9 y el resto es de 100, ¿vale? En realidad el mapa de probabilidades está asociado a todo el espacio por el que nos movemos, ¿vale? O podemos definir otra función de probabilidad en torno a este punto, ¿vale? ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Esto, como digo, esta PDQ es la forma de definir esta estimación aproximada de la posición del mapa, ¿vale? Y ahora, a partir de los sensores y de la información del mapa, lo que hacemos es realizar un refinamiento de la posición estimada. Y lo hacemos determinando, se hace normalmente determinando la probabilidad condicional. Esta es la forma, no sé si esas cosas las estudiáis. ¿La probabilidad condicional se estudia en estadística en primero? ¿O no os acordáis? La probabilidad condicional, por aquí alguien me dice que no se acuerda. La probabilidad condicional es la probabilidad de que un evento ocurra dado otro. Es decir, esto lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de Q conocido S, ¿vale? Conocida la probabilidad S, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de representar que cuál es la probabilidad de lo mismo de la variable, pero ahora si yo conozco S, ¿vale? De cierta forma, imaginaros que no es lo mismo si vosotros vais navegando, ¿vale? Vais andando y os encontráis aquí y decís, bueno, pues la probabilidad de que yo esté aquí es del 30%. Sin embargo, si vosotros conocéis, tenéis, por ejemplo, vuestro móvil y podéis ver un mapa, eso es una información y podéis refinar la probabilidad de que os encontráis en un punto determinado, ¿vale? Por eso es la probabilidad condicional, condicionada al conocimiento que yo tengo en este caso de los sensores, ¿vale? Entonces, como digo, bueno, pues el problema en el fondo sería, yo tengo esto, conozco esto, se puede definir una función de probabilidad normal, por ejemplo, en torno al punto en el que yo me encuentro, y a partir de ahí y de la información de los sensores y del mapa refino la probabilidad, ahora ya sabiendo eso. Eso es un poco por formalizar qué es lo que estamos o lo que se pretende hacer. Fijaros que se habla del mapa, en este tema siempre se supondrá que el mapa del entorno está accesible de la forma que sea necesaria, ¿vale? Y no existen restricciones en lo que se plantea en este tema. ¿Cómo se hace esta estimación? Pues normalmente se utilizan métodos iterativos, ¿vale?
usando pues filtros de Kalman o filtros de partículas. Son métodos complejos o más sofisticados para hacer una estimación de estos valores. Fijaros qué sentido tiene el mapa. Pues el sentido que tiene es que nosotros necesitamos referenciarnos con respecto a un elemento global, a un elemento externo a nuestro mundo. Si yo me quiero ubicar en un mundo, pues lo que tengo que hacer es mirar ese mundo, ¿vale? Entonces, los sensores, fijaros que necesitamos para resolver este problema son sensores externos. Recordar el tema de sensorización. Entonces, la sensorización, había dos tipos de sensores: sensores internos, que medían solamente variables internas de robots, y sensores externos, tipo cámara, ultrasonidos, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de estos sensores en este tema, nos estamos refiriendo a los sensores externos que utiliza el robot. Si no existiera ninguna estimación de este valor inicial, entonces, si queremos determinar la probabilidad de encontrarnos en algún tipo de posición, a ese problema se le denomina localización global, ¿vale? Fijaros que os estoy recorriendo un poco lo que es el tema: localización global, estimación recursiva. Y fijaros cómo era el tema: filtrado recursivo, localización global. Y esta es la primera parte, que es una primera aproximación a la resolución del problema, ¿vale? En cualquier caso, sea cual sea lo que queramos resolver, lo que hay que hacer es una correspondencia, ¿vale? Os digo el término en inglés porque es muy habitual encontrarlo también en literatura en español. El matching es un término bastante empleado y muchas veces se utiliza con la denominación en inglés. Y si en algún momento necesitáis, si alguno de vosotros en un futuro tira por aquí, es un término muy recurrente, el matching, ¿vale? Pero se corresponde con una correspondencia, ¿vale? Se traduce o se puede traducir como correspondencia, ¿vale? Entonces, fijaros que el problema, en el fondo, lo que pretende es resolver la correspondencia entre las observaciones actuales y el mapa. Es decir, yo miro y ahora digo, oye, pues con esta información sensorial que tengo, esta estimación previa, me encuentro en este punto del mapa. Me ubico en esta posición, en esta pose del mapa, ¿vale? Por lo tanto, hay que resolver esa correspondencia, ¿vale? Los métodos de matching más comúnmente usados pues son lo que se conocen con el nombre de matching datos-datos, datos-modelo o modelo-modelo. En este caso, el matching datos-datos, lo que se hace es una correspondencia de los datos en bruto. Esto pongo lo mismo porque hablar de raw data pues, es muy habitual. Entonces, bueno, pues pongo el término en inglés. Entonces, los datos en brutos actuales con los datos en bruto predichos, extraídos del mapa, ¿vale? En el caso de datos modelos, que lo que hago es hacer una correspondencia de los datos actuales observados, de lo que yo observo, con un modelo más abstracto almacenado en el mapa, ¿vale? Pues basado eso en alguna forma que asocie modelos y datos. En cierta forma, fijaros que estamos ahora yendo hacia atrás a cómo definíamos los mapas, ¿recordáis? ¿No? En el tema de determinación, planificación de caminos, hablábamos también de eso. Oye, ¿cómo se define un mapa? Una forma, una cuadrícula regular, un off-tree, un no sé qué. Pues a eso nos estamos refiriendo. Si estamos yendo a un nivel superior, a un modelo general, pues entonces estamos hablando de ese matching. Por otro lado, si los datos también los modelamos, generamos modelos más abstractos, no trabajamos con datos en bruto, pues lo que estamos haciendo es un matching de tipo modelo. En principio, el matching datos-datos reduce, claro, si yo no genero modelos, no hago suposiciones para partir de un dato a un modelo, estoy haciendo en este proceso, ya sea de lo que sea, ya sea de información, datos de sensores o datos de los mapas, estoy haciendo una suposición, ¿vale? Si esta suposición es incorrecta,
este modelo tendrá errores. Por tanto, si yo trabajo con dato-dato, el matching dato-dato, no voy a tener esos errores, no voy a estar supeditado a estos errores. Lo que pasa que suelen ser matching mucho menos robustos. Menos robusto, ¿qué quiere decir? Que si yo parto de mis sensores, ¿vale? Aquí estoy con los sensores y aquí estoy con el mapa, ¿vale? Yo tengo información de un dato y eso me lleva a una posición determinada de mi mapa, ¿vale? Siendo, ya digo, aquí trabajando datos y aquí trabajando con datos, puede ocurrir que bajo las mismas condiciones incluso nos lleve a otra posición distinta. No es robusto, suelen tener más fallos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pueden tener errores en la medida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para que sea más robusto, pues necesitamos técnicas muy sofisticadas. Pero si utilizamos técnicas muy sofisticadas nos lleva a situaciones en las cuales casi nos vamos al matching modelo-modelo, con lo cual, bueno, normalmente se suele utilizar pues matching intermedios, los datos modelos o también modelos, ¿vale? Porque precisamente por esta falta de robustez, ¿vale? Bueno, básicamente el tema va de esto, de explicar en profundidad todos estos métodos de localización. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda hasta ahora de lo visto? Bueno, pues vamos a pasar a ver ya o a empezar a ver la estimación de la posición a partir de hitos simples. Este es el método más sencillo y es una primera aproximación que se hace. Vale, ¿cuál es el método inicial básico? Bueno, pues el método directo básico de la determinación de la pose del robot consiste en la determinación de la posición, usando algún sensor, obviamente, instalado en el robot, de hitos o balizas externas al robot. Y la estimación usando estas posiciones normalmente mediante métodos geométricos o trigonométricos de la pose del robot. Es decir, si yo tengo mi robot, lo que intenta el robot utilizando algún tipo de sensor es determinar alguna información sobre una baliza o un hito externo. O sobre varios de ellos. Y utilizar esta información, que puede ser, por ejemplo, una distancia, puede ser un ángulo, un tita 1 y un tita 2, para, en función de esa información, determinar en dónde me encuentro, ¿vale? A estos elementos que el robot tiene que detectar se le denominan hitos o balizas. No sé si algunos sois montañeros, pero si sois montañeros sabréis perfectamente lo que es un hito, porque en los caminos que hay por ahí por la montaña, pues la gente lo que hace es poner hitos para que los siguientes que vengan, pues se ubiquen, se vayan ubicando y vayan sabiendo por dónde se encuentran, ¿vale? Estos problemas normalmente, como veis aquí, se resuelven mediante métodos, normalmente mediante métodos geométricos o trigonométricos, ¿vale? Problemas que pueden aparecer, pues que las balizas no se encuentren etiquetadas, eso es un problema, ¿vale? Es decir, si yo no sé si esta es la baliza fulanita y esta es la menganita, pues tengo más problemas que si lo sé. Si yo sé que de pronto determino una baliza que se encuentra en tal sitio y sé que esa es la baliza 1 que está ubicada en mi pampa en tal posición, pues claramente ya sé mucho más de eso, ¿de acuerdo? Claro, sí, las balizas, ya veremos, pueden ser artificiales o naturales. Las artificiales, por ejemplo, podría tener ubicada una posición, entonces ya, joder, pues ya me sé ubicar mucho mejor, ¿vale? Por otro lado, otro problema de este tipo de métodos es que las balizas no son fáciles de detectar. No es tan inmediato detectar una baliza. Y luego, por último, pues las medidas de las posiciones de las balizas pueden ser imprecisas, ¿vale? Es decir, estas distancias pues pueden tener errores asociados. Y si tienen errores asociados y yo quiero calcular mi posición de mi robot utilizando valores aproximados, pues al final también va a ser un valor aproximado, la posición final del robot.
Bueno, alguna información, algunas cosas para que tengáis más claras qué son las balizas. Pues, bueno, en primer lugar, ¿cómo pueden ser las balizas? Pues las balizas pueden ser, en principio, naturales o artificiales y activas o pasivas. Las balizas artificiales son todas aquellas que nosotros, que el usuario, que el que instala el robot, ubica en el entorno para que el robot pueda buscarlas. ¿De acuerdo? Es decir, eso es una baliza artificial. No quiere decir que las balizas artificiales son las creadas por las personas, ¿no? Ya veremos luego que puede haber una baliza artificial que es un muro de una pared, que obviamente se ha construido por alguien, pero eso, desde el punto de vista de la ubicación de esta técnica, es una baliza natural que se encuentra en el entorno y que no está diseñada, en principio, no se ha diseñado inicialmente para ser detectada por el robot, ¿vale? Entonces, como las balizas artificiales son aquellas que se ubican en el entorno para que el robot las encuentre y que las detecte como balizas, pues obviamente se utilizan de tal manera que sean altamente visibles. Desde el punto de vista del sensor utilizado para medirlas, obviamente. No estamos hablando de visión, es un concepto de visión mucho más allá, más genérico, ¿vale? Si yo voy a utilizar detectores de ultrasonido y mis balizas son activas y emiten ultrasonidos porque sean visibles desde ese punto de vista de los ultrasonidos, ¿no? Los ubico en un sitio, pues que no esté en una zona que la pared que tiene al lado absorba todo el ultrasonido y no le llegue nada, ¿no? A esa visibilidad se refiere, ¿vale? Obviamente, aún así, en algunas situaciones pueden confundirse con estructuras naturales, ¿vale? Como ya he hablado, lo he dicho de forma indirecta, de forma implícita, pues ¿qué diferencia a una baliza activa de una pasiva? Pues una baliza activa es aquella que emite alguna señal que puede ser detectada por el sensor. Están asociados normalmente a balizas de tipo artificial, ¿vale? Obviamente, el usar balizas artificiales, ya sean pasivas o activas, aumenta el rango de operación de los sensores que las detectan, porque están diseñadas específicamente para ser detectadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay entornos, por ejemplo, en entornos industriales son muy utilizadas que son, son lo mejor que podemos utilizar. En un entorno estructurado, controlado, lo mejor que podemos utilizar es una baliza de tipo artificial, ya sea pasiva o activa, porque eso dependerá ya del tipo de sensor que utilicemos. Pero claro, hay aplicaciones en las que no se pueden utilizar balizas activas y hay que emplear balizas naturales y no nos queda otro remedio. Imaginaros un robot que se dedica a rescatar a personas en edificios, ¿vale? Claro, yo no puedo ir a un edificio, tener todos los edificios marcados con balizas para que se detecten esa persona, ¿vale? ¿Cómo podemos clasificar las balizas? Pues normalmente se clasifican en función del sensor que la detecta, ¿vale? Quizás el dispositivo más importante para detectar balizas, aunque no el único, son las cámaras, ¿vale? Las cámaras de visión. ¿Por qué son muy importantes? Porque podemos utilizar un montón de balizas para ubicarnos, ¿vale? En su forma más simple, de detección, pues la detección de una baliza con una cámara pues nos puede permitir llegar a hitos simplemente guiándonos, ¿vale? Es decir, yo puedo coger la cámara, apuntar a la baliza y hacer un movimiento incluso directamente a partir de la imagen que me permita acercarme a ella, ¿vale? Un ejemplo de este tipo de baliza son los faros, es decir, los faros de navegación es una baliza visual que permitía a los navegantes acercarse a determinadas zonas y, bueno, y también señalaban puntos problemáticos en determinadas situaciones, ¿no? Permitían acercarse o alejarse de determinadas zonas, ¿vale? Entonces, eso sería un ejemplo clásico de navegación, ¿vale? Con cámaras de visión por computadora es si son balizas artificiales, es muy habitual utilizar códigos de barra, aunque ya los códigos de barras cada vez se utilizan menos, ¿eh? Pero sí, los QR
códigos BIDI, el QR y el BIDI son códigos similares. El QR es de código abierto, cualquiera puede generar códigos QR, los códigos BIDI no, los códigos BIDI son privados. Y también se utilizan muchos códigos propios, por ejemplo, hay una SDK, una librería de programación que se utiliza para aplicaciones de realidad aumentada, que se llama RToolkit, por si alguno queréis echarle un vistazo y os gustan esos enredos. Y RToolkit utiliza un conjunto de marcadores que le llaman RMarker, ¿vale? Que se han empleado no solamente para este toolkit de realidad aumentada, sino que se han casi generalizado muchas aplicaciones de visión por computador, ¿vale? Ahora os enseñaré en la siguiente transparencia ahí una imagen. Como digo, si podemos poner en nuestro entorno estas marcas, pues ideal. Pero en muchas situaciones no es posible. Sin embargo, las cámaras, aunque es más complejo, aunque es más complejo la detección de hitos o de balizas naturales, los sistemas de visión por computador hoy en día hay balizas naturales que las detectan sin problemas. Por ejemplo, las puertas. Las puertas se pueden detectar en un entorno cerrado, se pueden detectar sin problemas, ¿vale? Incluso se puede saber si la puerta está abierta o cerrada. Por lo tanto, ya aparece una información mucho más rica en el sistema. No solamente, oye, estoy en esta puerta y como yo sé que en mi mapa la puerta está en esta ubicación, yo estoy aquí, sino que además, oye, y además veo que la puerta está abierta, por lo tanto puedo entrar o no. La puerta está cerrada y tengo una mano de robot que me permite abrir la puerta, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? En entornos abiertos, por ejemplo, en coches que cada vez se utiliza más, las cámaras, ¿qué balizas naturales pueden utilizar? Pues las señales de tráfico, por ejemplo, ¿vale? Una señal de tráfico se puede ir detectando y se podría utilizar como una baliza natural, siempre que sepamos en dónde están ubicadas esas señales de tráfico, obviamente, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, simplemente era por enseñaros los AR markers, ¿vale? Y esa es una aplicación, esto que veis aquí, ¿vale? En este vídeo, es una aplicación precisamente hecha con una cámara, ¿vale? Es capaz de detectar el tipo de marcador, fijaros que los cuadraditos dentro de cada marcador es distinto y entonces se puede identificar con un número, el 1, el 2, el 3, el 4, si hubiera dos iguales se me marcarían con el mismo número. Y luego además es capaz, y eso es muy importante, de detectar la orientación en la que se encuentra la marca. Detectar la orientación es importante porque me va a dar apoyo para encontrar la orientación de mi robot, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos marcadores son muy habituales, de hecho se utilizan también en juegos. Había juegos en su momento de realidad aumentada, yo ahora mismo sinceramente no sé si... Había unos de Nintendo, de las Nintendo estas que tenían camaritas, que eran de luchas y tal, que había unas tarjetitas que se escaneaban se visualizaban con la cámara de la Nintendo y te ubicaba un jugador, una pieza, un pequeño bicho encima de esa tarjetita que luchabas ya con él. Y se veía el entorno, era una aplicación de realidad aumentada. No sé cómo se llama el juego, supongo que alguno de vosotros lo habréis tenido, porque mis hijos lo han tenido y son de vuestra quinta algunos de ellos. A la derecha veis una imagen en la cual se ve una aplicación, vale, esto es una competición, en la cual se ve una zona de juego y tal, o de navegación del robot, y fijaros esto de aquí que veis en estas paredes, pues son estos marcadores, ¿vale? Ya en cada pared hay solamente uno de ellos, ¿vale? Entonces el robot va navegando y puede ver y detectar, pues mira, aquí hay un código de tal tipo y aquí habrá que hacer lo que sea, ¿vale? O me ubico. Estos marcadores también se puede utilizar no solamente para ubicación, obviamente, se puede utilizar también pues para eso, oye, pues en esta posición hay que hacer tal cosa, ¿vale? Bueno, voy a terminar esta parte de clasificación, función del sensor y lo dejamos. Bueno, un tipo de sensor que cada vez se utiliza más es los láseres acompañados de detección de vídeo, ¿vale?
En ese caso es muy habitual utilizar balizas reflectantes, ¿vale? Suelen ser dispositivos sensores que pueden ser escáneres láser o no, pero pueden venir mezclados con un escáner láser, es decir, con un láser de rango, un láser escáner de rango, y a su vez tienen incorporado una cámara. Entonces, el láser, además de medir distancias en mi entorno, se refleja en este tipo de balizas reflectantes. Y ese tipo de reflexión son muy fácilmente detectables por la cámara de visión, por computadora, ¿vale? Entonces, bueno, la gran ventaja que tienen este tipo de sistemas de reflectancia es que se pueden detectar a una distancia del orden del kilómetro, ¿de acuerdo? Es decir, si mi láser llega al orden del kilómetro, soy capaz de detectar que se encuentra allí la baliza, ¿vale? Es decir, son muy potentes este tipo de balizas. Se puede utilizar las radiobalizas activas. Hablar de radiobalizas activas es casi una redundancia, pero bueno. Las radiobalizas, ¿vale? Es uno de los sistemas más empleados en robótica, ¿vale? Obviamente, el robot tiene que montar un detector del tipo de radio de onda emitida por la baliza. Los sistemas iniciales que se empleaban era el sistema LORAN, que es un sistema americano, no hablamos de él en su momento, pero bueno, el LORAN, que viene de Long Range Navigation, de navegación de larga distancia, era un sistema radiométrico de radio que ha sido empleado para navegación, fue montado por el ejército y ha sido empleado para navegación durante muchísimos años y se utiliza también en robótica. Lo que pasa es que es un sistema que ya, bueno, de hecho ya no está en mantenimiento, se puede seguir usando porque el sistema de radio sigue activo, pero ya digo, no se sigue manteniendo. Y entonces ya se ha dejado emplear, entre otras cosas, porque como podéis leer ahí el error medio, en esos casos eran de en torno a 10 metros y si recordáis, con los GPS ya podíamos llegar incluso a errores del orden de los milímetros, ¿vale? Precisiones del orden del centímetro y errores, perdón, resolución al orden del centímetro y precisión o error asociado al orden del milímetro, ¿vale? Y el GPS es una radiobaliza, ¿vale? Por tanto, el GPS entra dentro de estos sistemas de radiobaliza, ¿vale? Y por último, como último tipo de baliza está el sonar. Sonar, recordar que es un sistema, son genéricos, ¿vale? Es decir, un ultrasonido es un sonar, pero no todos los sonars son de tipo ultrasonido, ¿vale? Simplemente son ondas sonoras, ya sabéis, que se emiten y que pues, nos permiten detectarla. Entonces podemos tener balizas que emiten un ultrasonido, por ejemplo, y tener detectores de ultrasonido en nuestros robots, ¿vale? ¿Por qué tienen muchas ventajas estas balizas? Debido a su ubicuidad, en el sentido de que hay sonar puede funcionar en todos los entornos, podemos incluso en sistemas me saldrá acuáticos, por ejemplo, podríamos utilizar el sonar, y es una de las grandes ventajas que tiene el sonar. De hecho, es donde se sigue utilizando, fundamentalmente en sistemas acuáticos. También es barato y eso siempre es un plus. Y, como digo, ha sido muy utilizado en posicionamiento. Pero, bueno, si recordáis cuando vimos los ultrasonidos, los mapas que nos daba, pues tiene muchos problemas debido a la dispersión de los haces, las reflexiones, las absorciones de los materiales, el ruido, ¿vale? Funcionan bien en casos de estructuras grandes y geometría sencilla. Por ejemplo, imaginaros un muro muy grande. No sé si recordáis cuando vimos en el tema de los ultrasonidos que, digamos, los mapas que se conseguían y las esquinas era un caos. Se veían zonas curvadas y tal. Y bueno, los muros era la única zona así un poco que nos daba una información mejor, ¿vale? Fijaros que el muro, en este caso, es una radiobaliza. Perdón, una radiobaliza. Perdón, en este caso, estamos utilizando un sistema en el cual el sensor emite el ultrasonido y lo detecta, ¿vale? Si rebota sobre un muro. Y entonces, en este caso, usamos el muro como una baliza natural pasiva, ¿de acuerdo? ¿Vale? A eso me refiero con lo que las balizas no, el muro no está ahí para detectar se ha puesto específicamente para detectar la reflexión del ultrasonido, no, ni mucho menos. Se ha puesto porque forma parte del entorno en donde yo me muevo.
¿vale? Pero es una baliza natural en el caso de los ultrasonidos. En este caso, cuando utilizamos un muro u otra estructura, cuando actúa como una baliza, en ese caso a ese tipo de baliza se le denomina baliza o hito geométrico, ¿vale? Es decir, una pared sería una baliza geométrica. Bueno, y lo vamos a dejar aquí porque a partir de aquí ya se empieza a explicar una técnica de localización que, bueno, que ya la